Bien, buenos días. Agradezco, como siempre, su presencia en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Empiezo a trasladarle los asuntos más relevantes que han sido aprobados en la reunión del Consejo de Gobierno y empezaremos por el asesoramiento agrario. Hemos autorizado hoy la contratación del servicio de asesoramiento agrario a las explotaciones agrarias por lotes para los próximos 3 años, 18, 19 y 20, con un presupuesto de 7,5 millones de euros, 2,5 por anualidad. Como saben, la Unión Europea obliga a los Estados miembros a instaurar sistemas de asesoramiento que faciliten y garanticen la progresiva implantación de los avances tecnológicos en el medio rural, la innovación y el progreso continuo para la mejora del sector agrario. Estas ayudas, por tanto, creemos que son claves para el desarrollo y el asentamiento del sector agrario, dado que necesitamos en nuestra región un sector tan prioritario como este que cada vez sea más profesionalizado. El asesoramiento agrario hemos de recordar que se viene desarrollando desde el año 2010 mediante convocatoria de ayudas de las cuales eran beneficiarios los titulares de las explotaciones agrarias y el asesoramiento se realizaba por entidades precisamente reconocidas e inscritas en el registro extremeño de entidades de asesoramiento. El nuevo programa de desarrollo rural, PDR 1420, que es el que en estos momentos estamos desarrollando y les venimos contando distintas medidas, acciones y programas que forman parte de él, como consecuencia de los nuevos reglamentos comunitarios, establece un cambio en los beneficiarios de estas ayudas al asesoramiento que hoy estamos aprobando. Y pasan a ser de una subvención directa a los agricultores, como ocurría con los reglamentos y el PDR anterior, a las entidades de asesoramiento inscritas en el registro que opten a una licitación. Pasa de ser una subvención directa a ser un contrato mediante una licitación. Los lotes se han establecido teniendo en cuenta las comarcas agrarias de Extremadura, que en total son 22, con la finalidad de garantizar un reparto equitativo y también con la facilidad que siempre intentamos dar a los agricultores respecto de los trámites burocráticos. En resumen, antes era una subvención directa a los agricultores, titulares de las explotaciones agrarias que estaban inscritos y ahora se licitan para las entidades de asesoramiento inscritas en el registro de entidades de asesoramiento de la Consejería que tiene las competencias en materia de agricultura. Y siguiendo con esta misma consejería y con esta misma cartera, queremos desde la Junta de Extremadura poner en valor el trabajo que realizan las organizaciones profesionales agrarias de nuestra región. Entendemos que desempeñan un papel importante en la defensa de los intereses de los profesionales del sector agrario, fomentan la participación de estos, además, en el desarrollo, en la ejecución y en la promoción de las políticas públicas agrarias. Por tanto, nuestra puesta en valor, y el Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto que regula la concesión directa de una subvención a las organizaciones profesionales agrarias más representativas implantadas en la región, con un presupuesto de 321.000 euros aproximadamente. ¿Qué se entiende por organizaciones agrarias más representativas de la región? Son aquellas que en las elecciones al campo obtuvieron al menos el 15% de los votos válidos como resultado de las mismas. De este modo, se procederá a la concesión directa de una subvención a las 2 organizaciones que en las últimas elecciones al campo obtuvieron al menos el 15% de los votos válidos en ese proceso electoral. Estamos hablando de Asaja y de UPAUCE. Saben ustedes que tras 15 años sin elecciones al campo en Extremadura fue este Gobierno, el de los socialistas de Guillermo Fernández Vara, quien cambió la norma y aquello que había que cambiar para posibilitar que se volvieran a realizar, que se pudieran realizar unas elecciones al campo y así, en el mes de marzo, con absoluta normalidad democrática, tuvieron lugar las elecciones al campo en Extremadura. Como en esta subvención directa del año en curso 17 que estamos aprobando hoy, por esos 321.000 euros aproximadamente, han convivido en el año en curso 2 consejos asesores agrarios, pues la cantidad de esos 321.000 euros se reparte de manera proporcional hasta que se cambia el Consejo Asesor Agrario que resulta de las elecciones. Es decir, corresponderá desde enero
hasta el mes de mayo 116.000 euros aproximadamente, luego las cantidades exactas, como siempre, las encuentran en la reseña del Consejo de Gobierno, y desde el mes de mayo hasta 31 de diciembre del presente, 205.000 euros aproximadamente. El año que viene, 18, que el Consejo Asesor Agrario no entrará en transición, pues tendrá esas dos organizaciones que obtuvieron democráticamente al menos el 15% de los votos válidos, pues tendrán el reparto de esa concesión directa de las organizaciones profesionales agrarias de Extremadura. También dentro de la misma consejería, que hoy trae muchos asuntos importantes al Consejo de Gobierno y enmarcado en la estrategia de economía verde y circular que la Junta de Extremadura viene desarrollando, entendemos que la dehesa juega un papel fundamental. Extremadura, como saben, tiene 1 millón de hectáreas de dehesa, lo que supone casi 1/3 de su superficie. Enmarcado en esta estrategia, en la estrategia de economía verde y circular del Gobierno de la Junta de Extremadura, el pasado Consejo de Gobierno del 5 de septiembre, la Junta aprobó la convocatoria de ayudas para el apoyo a la regeneración de terrenos adhesados de titularidad pública, con un presupuesto de 2 millones de euros. Hoy, avanzando en el mismo sentido y en el desarrollo de la estrategia de economía verde y circular, aprobamos la convocatoria para la regeneración de terrenos adhesados de titularidad privada con un presupuesto de 8 millones de euros. Presupuesto cofinanciado en un 75% por el FEADER y el 25% restante entre el Ministerio del Gobierno de España y la Junta de Extremadura. El objetivo fundamental de ambas convocatorias, la regeneración de terrenos adhesados de nuestra comunidad autónoma, es evitar la falta de regeneración del arbolado y el incremento de la fosilización de las dehesas. Las actuaciones, por tanto, a subvencionar son varias. La poda es una de ellas, o la densificación de los terrenos, por ponerles algunos ejemplos. ¿Quiénes serán los beneficiarios de esta convocatoria de 8 millones de euros de terrenos adhesados de titularidad privada? Las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones con terrenos privados inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias de Extremadura, RESA, y las comunidades de bienes titulares de explotaciones con terrenos en régimen privado. En ambas convocatorias, en la del pasado 5 de septiembre, sobre los terrenos adhesados de titularidad pública, estimábamos que los beneficiarios serían entre 60 y 70 entidades, en la que aprobamos hoy, con una dotación de 8 millones de euros para aquellos terrenos adhesados de titularidad privada en esas dos modalidades que les decía, de personas físicas o comunidades de bienes, estimamos que los beneficiarios serán entre 250 y 300 titulares. Además de la importancia medioambiental, de ahí que estas ayudas se encuentren enmarcadas en la estrategia de economía verde y circular de este Gobierno, hemos de poner en valor que se necesitarán para la ejecución global de este proyecto, de las dos convocatorias de regeneración de terrenos adhesados, en torno a 50.000 jornales. Por tanto, siempre nuestro esfuerzo puesto en el medio rural, en el mundo rural, en la fijación de la población al medio rural y en ese reto tan importantísimo y del que quizás poco hablamos, que es el reto demográfico al que se enfrentan regiones como la nuestra. En otro orden de cosas y dejando a un lado el campo, la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, aprobó hace un par de semanas el decreto que regula el nuevo sistema para el reparto de la asignación tributaria del 0,7% del IRPF. En la anterior regulación era el Estado quien gestionaba la totalidad de esos fondos. Hoy, con el decreto que les mencionaba, que aprobamos hace 2 semanas, el 80% será gestionado por la autonomía, por la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el 20% lo hará el Estado, lo hará el Gobierno de España. Aprobamos hoy la convocatoria de esas subvenciones con un presupuesto de 6.700.000 euros aproximadamente, que beneficiará a las entidades del tercer sector de acción social de Extremadura y a Cruz Roja Española. La partida asignada a nuestra comunidad autónoma es similar a la de años anteriores, esos 6 y pico millones de euros, y para la tramitación de esta regulación de la que hoy estamos aprobando su convocatoria, hemos contado con la siempre voluntaria participación del tercer sector de acción social de nuestra comunidad autónoma, a quienes queremos poner también en valor por su diálogo permanente con el Gobierno de la Junta de Extremadura. ¿A qué irán destinadas estas subvenciones? Irán destinadas a dos cuestiones.
o bien a programas de interés general o a las reformas, rehabilitaciones y o equipamientos de los centros de intervención social. Esta última cuestión es nuevo de la regulación que hace la Junta de Extremadura y ninguna otra comunidad autónoma la ha contemplado. De ahí la importancia de estar permanente hablando con aquellos sobre los que tienes que tomar decisiones y de ahí el haber realizado la puesta en marcha de ese decreto que regula estas ayudas del 0,7 con el propio tercer sector para así acertar en las decisiones que se toman. Y en último y quinto lugar, sobre los acuerdos más importantes para explicar hoy fruto del Consejo de Gobierno. En el apartado de nombramientos, el Consejo de Gobierno ha procedido al nombramiento de los integrantes del Consejo Económico y Social de Extremadura al finalizarse el mandato del anterior pleno de este órgano. Agradecemos y queremos agradecer, por tanto, a quienes hasta ahora han estado formando parte del Consejo Económico y Social por su trabajo y por su generosidad. Damos la bienvenida a los nuevos representantes de las distintas organizaciones que componen el Consejo Económico y Social y permítanme, como siempre, poner en valor la paridad, que empieza a ser ya una normalidad muy buena, pero de la que tenemos que hablar para que así el Gobierno sea ejemplo para otros ámbitos privados de nuestra comunidad autónoma. El 58% de los miembros del Consejo Económico y Social serán mujeres. Son mujeres de las que hoy se nombran y el 42% son hombres. Pero en ese 58%, en beneficio la mayoría del porcentaje, esta vez para las mujeres, no como venía siendo lo habitual, que era probablemente la cifra contraria. Lo más importante es que las dos altas responsabilidades de este organismo, tanto la presidenta como la secretaria general, pues en este caso son también mujeres y permítanme en esta normalidad que celebro que pueda poner en valor desde la Junta de Extremadura pues estos nuevos escenarios que nos venimos encontrando en distintos organismos de nuestra comunidad autónoma, fruto del compromiso del presidente de la Junta de Extremadura con la igualdad entre hombres y mujeres. Y a partir de este momento, como siempre, empezamos con las preguntas. Buenos días. Buenos días. Una dudina que tengo. ¿Las ayudas de asesoramiento son para qué ejercicios? ¿17, 18 y 19? 17, 18 y 19. Pero lo que estamos aprobando hoy es que se pueda contratar, licitar la anualidad y cada una de las anualidades tiene un importe de 2,5 millones de euros, que es lo que hoy está aprobando el Consejo de Gobierno. Perdón, que lo estoy liando. ¿Quiere decir que yo puedo contratar las ayudas para el ejercicio 2019, por ejemplo, ya? No, no. Lo que está aprobando hoy el Consejo de Gobierno es poder licitar las ayudas correspondientes al primer año, al año 18. Es decir, el presupuesto se divide por anualidad. No sé si respondía a su pregunta. Sí. ¿Hay algún cambio en cuanto al control después de la historia de... Es decir, ¿se mantienen los mismos procedimientos o...? Le agradezco que me haga esa pregunta porque usted como buen periodista, se pudiera hacer o preguntar en esa modificación que yo decía respecto de cómo se van a contratar ahora o se va a dar, por decirlo de manera coloquial, se va a utilizar para esa finalidad ese presupuesto que se pone ahí de fondos comunitarios. Nada tiene que ver la operación e investigación que ha tenido lugar respecto de este asunto el año pasado, el verano pasado, con esta nueva regulación. De ahí que yo le dijera que, como estamos en un nuevo PDR, hay una nueva norma comunitaria, una nueva directiva que dice cómo se tienen que contratar este tipo de ayudas y que, por tanto, es la Unión Europea quien cambia que sea una subvención directa al titular de la explotación agraria, como ocurría antes, a ser una licitación pública que tiene que tener unos requisitos que en la reseña de prensa se les explicitará como no podía ser de otra manera. Ese es el cambio más sustancial. ¿Es un cambio que hace la Junta de Extremadura? No. La Junta de Extremadura lo que hace es cumplir con el PDR que marca la Unión Europea y que estamos desarrollando como cualquier comunidad autónoma que recibe esos fondos europeos. No es nuestra capacidad ni tiene nada que ver, aunque la coincidencia en el tiempo en el que se está investigando esa cuestión pudiera hacerle a alguien relacionar el asunto. Por tanto, agradezco mucho su pregunta en ese sentido. ¿Cambios en cuanto a lo que es los procesos de control? Eso sí que no, igual, vamos. La Junta de Extremadura tiene respecto de estas ayudas con dinero de la Unión Europea, como en tantas otras de diferentes temas de ayuda de la Unión Europea que tiene la Consejería de Agricultura, los mismos mecanismos de control.
los mismos mecanismos de control, sean asesoramiento agrario, sean otro tipo de ayudas de las muchas que aquí relatamos cada semana que forman parte del PDR o que forman parte de cualquier ayuda que se ponga en marcha de la Consejería de Agricultura, de Desarrollo Rural o de cualquier otro departamento o centro gestor de la propia Junta de Extremadura. ¿Más cocinas? Sí, por aquí. Siguiendo con el mismo asunto, no entiendo bien lo de licitar. Es decir, que unos gestores se quedan con una comarca y tienen que acudir los agricultores a él. No entiendo eso de licitar las subvenciones, que las empresas optan en subasta. ¿Cómo es? Pues es una licitación, siguiendo el mecanismo de cualquier licitación. Es una licitación, deja de ser una subvención directa y es una licitación. ¿Quiénes pueden licitar? Las entidades. Es decir, no lo circunscribimos solo a organizaciones profesionales agrarias, sino las entidades que forman parte del registro de entidades que asesoran en materia agraria en nuestra comunidad autónoma. ¿Y quiénes son esas entidades y qué requisitos tienen? Los requisitos que regula el decreto por el que se fija ese registro en nuestra comunidad autónoma. No obstante, si tenemos que hacer un dossier específico sobre el asunto donde podamos darle la referencia de tantos decretos a los que se adscribe como cualquier ayuda de la Unión Europea esta cuestión para que ustedes lo tengan claro, yo les resumía e intentaba explicárselo de la manera más didáctica posible, teniendo en cuenta la relación que pudiera hacerse con lo que ha acontecido en esa investigación judicial, de que tengamos claro que es el nuevo PDR quien cambia esta cuestión. Por tanto, la Junta de Extremadura cumple con lo que dice el nuevo PDR y los nuevos mandatos comunitarios, de tal manera que las ayudas al asesoramiento agrario que se vienen dando desde el año 2010 dejan de ser una subvención directa a los titulares de las explotaciones agrarias porque pasan a ser una licitación, con el procedimiento de cualquier licitación pública. ¿Quiénes pueden licitar para poder dar a los titulares de las explotaciones agrarias ese asesoramiento? Quienes forman parte del registro de entidades que asesoran en el terreno agrario en nuestra región. ¿Y qué requisitos tienen que tener? Los que rigen el decreto por el que se regula esa cuestión. No obstante, que yo entiendo, porque a mí también me cuesta trabajo, que si necesitan de cualquier referencia respecto de todos los decretos que los regula, para eso está el gabinete de prensa de mi departamento y el propio gabinete de prensa de funcionarios que tenemos aquí en la presidencia. Si tenemos que darle el decreto para que ustedes puedan contrastar lo que yo les estoy diciendo, pues encantada. Y cualquier otra sugerencia que les surja o cualquier otra duda que les surja, pero estaría bien que separáramos el procedimiento judicial con la posición única de la Junta de Extremadura desde el inicio. Respeto máximo por la investigación y colaboración absoluta de este Gobierno con la Administración de Justicia. Eso está ahí y seguirá su curso, el que tengan que seguir. Y ahora tocaba aprobar la convocatoria de las ayudas al asesoramiento y la Junta de Extremadura aprueba la convocatoria de las ayudas al asesoramiento con una nueva modalidad. ¿Por qué? Porque lo dice la Unión Europea y el PDR por el que recibimos esos fondos que nos permiten dar asesoramiento agrario a los titulares de las explotaciones agrarias. Sí, buenos días. Precisamente sobre esa operación Tellus, ¿cómo valora la Junta de Extremadura que los 4 funcionarios que están investigados en la operación Tellus ahora también estén imputados por prevaricación administrativa? Pues me adelantaba yo a su pregunta diciendo que la posición de este Gobierno con este asunto y con cualquier otro que esté investigando la justicia es respeto absoluto a la independencia judicial y, como en este caso se requiere de nuestra colaboración, la de esta Administración, eso es lo que venimos haciendo desde que se está investigando este tema del asesoramiento agrario. Colaboración máxima con la justicia sobre cuántos papeles, expedientes se haya pedido a la Junta de Extremadura y eso es lo que está haciendo este Gobierno y esta Administración. Buenos días. Yo quería preguntarle sobre otro tema al margen del Consejo. Ayer el portavoz socialista hacía una petición al señor Monago para que pidiera la dimisión del alcalde de Almendralejo. No sé si la Junta se suma también a esa petición. El PSOE es el partido político que sustenta este Gobierno y quien preside este Gobierno no es otro que el secretario general de los socialistas. Por tanto, está claro que intentamos ante nuestras manifestaciones públicas respetar el marco donde las hacemos, ¿no? Usted se está refiriendo a una rueda de prensa del PSOE y esta es la rueda de prensa
del Consejo de Gobierno. Por tanto, con el caso de Almendralejo, como les decía ahora, con la investigación respecto de la UPA, el Gobierno siempre tiene y va a respetar la independencia de la justicia. Pero luego hay otra cosa que es la responsabilidad política, y la responsabilidad política que uno tiene que tener con quienes representan, porque nosotros no somos dueños de los cargos públicos que ocupamos, tenemos los votos prestados de los ciudadanos durante 4 años. Por tanto, parece lógico que se dé alguna explicación por parte del alcalde de Almendralejo o del partido político que lo sustenta, pero no es a mí a quien me toca decir eso, y por eso ayer lo hacía muy bien el portavoz de los socialistas en Extremadura. Gracias.